Bueno, ¿cuándo se inicia la prevención? Al menos 6 días de dolor de cabeza al mes, al menos 4 días de dolor de cabeza con algún grado de deterioro. Voy a poner un puntero así, se mueve un poquito más interesante. Eh, seguimos. ¿Puedo hacer Comenzando. una pregunta? Dale, hay Habías cosas dicho que voy a ir que, avanzando para que no se mareen. sí, Dale. habías dicho que se mantenía el tratamiento durante 6 o 9 a 18 meses, por ahí, 6 a Mínimo 9 meses. mínimo 6 meses para poder, yo empiezo un tratamiento. Para poder decir que funciona o no funciona, tengo que esperar mínimo 2 meses. Sí, Si funciona, lo tengo que dejar 6. ok, El promedio en general es de 9 a 18 meses, ¿sí? Si yo veo perfecto. que el paciente mejoró un poco, pero sigue pasando y sigue teniendo episodios intensos de migraña, no le voy a sacar el tratamiento preventivo porque le libero la migraña para que tenga vía libre, ¿sí? Hay otro concepto que esto se los cuento, no tienen por qué saber, se llama síndrome de sensibilización central y síndrome de sensibilización periférico. El paciente cuando tiene migraña por un tiempo extendido que no ha sido tratado, empieza a tener episodios migrañosos y episodios migrañosos que no son muy típicos tampoco. Eh, en ese caso en particular, perdón, me acaban de mandar un mensaje de terapia intensiva y me distraje. En ese caso, el, ¿qué estaba diciendo? Sensibilización central y periférica. Perfecto, gracias. Perdón, tengo un paciente con una demencia rápidamente progresiva que se está complicando. En ese caso, el paciente genera este síndrome de sensibilización. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro es mucho más inteligente que nosotros y con la plasticidad neuronal ahorra la cantidad de energía que genera, ahorra la cantidad de energía que cada uno de los estímulos gasta y consume. Entonces, en- una vez que el cerebro empieza a recibir muchos estímulos dolorosos desde afuera, se sensibiliza y empieza a generar la respuesta dolorosa sin tener el estímulo de afuera. Se vuelve mucho más sensible a los disparadores y empieza a disparar dolor sin tener el estímulo de afuera. Entonces tiene un síndrome de sensibilización central. Es un concepto complicado, no es fácil de entender y no es necesario que lo sepan tampoco. Esto te lo digo por la pregunta. ¿Puedo hacer Sí, una pregunta de esto? Dale. ¿Esto pasa en todos los pacientes a la larga o en algunos? Sí, en general tenemos muchos pacientes que si vienen tomando, esta semana vimos un paciente que tomaba 5 migral por día y hace un año y medio tenía dolor todos los días, todos los días. Hace un año y medio todos los días dolor tipo migrañoso. Y ese paciente está con una sensibilidad al dolor muy grande, entonces cualquier cosa le va a disparar el dolor y el cerebro ya está acostumbrado a que duele, a que tiene que doler y a que ese día va a tener dolor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Además de que el paciente está con abuso, con una cefalea por abuso de medicación y con características tipo migrañosas, ya tenemos una mezcla de dos tipos de cefaleas distintas y que además la cefalea por abuso de medicación en este caso es ergotamina dependiente porque es secundaria al consumo y abuso de la ergotamina, lo que se hace es se reemplaza la ergotamina, se le pone un tratamiento preventivo y se le pone un tratamiento preventivo con un escalón un poquito superior. ¿Por qué superior? Se usa, por ejemplo, venlafaxina, ¿sí? Que es un antipsicótico, y se usan dentro de los índoles de antipsicóticos para poder, por lo menos 60 días, para reiniciar, como entre comillas, reiniciar el cerebro, ¿sí? Y tratar de sacar al paciente de esta sensibilización, ¿sí? Se le baja la excitación al cerebro lo más que se puede y como que se empieza de cero. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, perfecto, súper interesante.
Y Bien, pregunta, el tratamiento preventivo, vos una vez sí. cumplido el tiempo máximo de haberlo usado, ¿se lo retirás y esa persona vuelve a tener los episodios migrañosos o se mantiene en el tiempo haciendo que no vuelva a Mira, experimentar si el los episodios? paciente está con un tratamiento preventivo hace 9 meses y está estable y está contento, yo se lo dejo por el momento. En general, los pacientes a medida que están contentos y se van relajando y empiezan a conocer lo que es la vida sin dolor de cabeza, es un círculo vicioso para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos pacientes que están en un círculo vicioso para abajo, están muy estresados del laburo, no duermen, se pelean con la familia, ya están predispuestos a que van a tener dolor de cabeza. Cuando el paciente cambia el chip y se acostumbra y el cerebro con la plasticidad neuronal genera un nuevo concepto de lo que es el día, empiezan a tener menos episodios y en general mejoran. Entonces se los sacás y en general no les vuelve el dolor o no les vuelve con la intensidad que tenían, pero porque vienen en la curva para arriba. Si el paciente está en una curva medio entre para abajo, que vuelve, que no termina de mejorar, lo que se suele hacer es rotar el tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo tenemos un montón de opciones de diversas índoles. Dependiendo del paciente, yo voy a elegir uno u otro. Por ejemplo, tenemos antidepresivos tricíclicos, bloqueadores de calcio, beta bloqueantes, anticonvulsivantes, ¿sí? Dependiendo del paciente, yo voy a elegir uno u otro. Por ejemplo, yo en mi caso suelo elegir amitriptilina para los pacientes jóvenes. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico, ¿sí? Se suele usar más para el dolor crónico que como antidepresivo. Pero yo tengo el topiramato, que es un anticonvulsivante, ¿sí? Que también no se usa como anticonvulsivante, se usa más para tratamiento preventivo que otra cosa. Ahora, yo tengo los dos tratamientos preventivos de dos familias distintas. ¿Qué pasa? La amitriptilina me va a levantar un poquito el ánimo del paciente. Entonces yo además tengo un paciente que veo que tiene una personalidad con un poco de tendencia a la depresión y yo le voy a dar la amitriptilina que lo va a levantar un poquito. Pero la amitriptilina genera aumento de peso. Entonces yo tengo una mujer de 20 y pico de años que veo que se preocupa mucho por su estética, por su peso y que además tiene características eh, tipo obsesivas, que en general los pacientes con migraña suelen tener un tipo de personalidad base, y me parece que elegiría un poco más el topiramato. ¿Por qué? Porque el topiramato saca el hambre, el topiramato es anorexígeno, pero el topiramato me genera bradypsiquia, me genera enlentecimiento de la velocidad de procesamiento porque es un anticonvulsivante, y los anticonvulsivantes son estabilizadores neuronales. Entonces es algo artesanal, uno va viendo qué es lo mejor para el paciente. Si yo le doy propanolol, por ahí la gente joven andan bárbaro porque les mantiene además la frecuencia cardíaca, pero a una persona de 40 años le doy, o de 50 años le doy propanolol, anda bárbaro con la migraña, pero se hipotensa porque es un beta bloqueante. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. ¿Alguna duda o sigo? Sigo, vamos. Voy a empezar a acelerar un poquito porque si no los voy a perder. Eh, Esto no importa. Bien. Migraña, complicaciones. Yo les dije que si duraba más de 72 horas o no era migraña o yo tenía que salir corriendo. ¿Por qué? Porque a partir de las 72 horas se considera estatus migrañoso. Es un episodio de migraña que empezó y hace 3 días que no para. El estatus migrañoso puede derivar en un infarto migrañoso. Un infarto migrañoso es un ACV. Recordemos que dentro de la fisiopatología de la migraña es un trastorno neurovascular, ¿sí? Entonces puedo tener complicaciones cuando la persona entra en un estatus migrañoso, ¿sí? Aura persistente sin infarto quiere decir que el paciente tiene el aura y como que el aura se le trabó, ¿sí? Y nunca llega a la migraña. Es como que tiene el escotoma, tiene la mitad del ojo, el centro del ojo que no ve nada y hace 3 días que no ve nada, ¿sí? Y nunca pasa de aura a episodio migrañoso. El tratamiento de migrañas en urgencia, esto no es necesario que lo sepan, sí, pero para que lo vean, que hay un montón de opciones y que en la guardia hay que tratar las migrañas, ¿sí? Por ejemplo, el estatus migrañoso, vamos a ver que
pasamos directamente a, si a las 2 horas no para, estamos en neurolépticos o benzodiazepinas, o pasamos a ácido valproico, a corticoides, o podemos llegar a bloqueos anestésicos, ¿sí? Por eso les digo que es importante reconocerlo y preguntar hace cuánto que están con los dolores. Por eso, si yo en el examen le... Dale, O sea que más de 72 horas ya es una urgencia. sí. Exactamente, por eso es importante y por eso si yo en el examen les pido que me dividan las migrañas primarias, y ustedes no me saben diferenciar los distintos tiempos de las cefaleas primarias, y es importante que lo sepan, independientemente de que sea pregunta de exámenes, porque ustedes de vuelta van a hacer guardias y van a tener gente a cargo y cuando miren para atrás van a estar solos. Entonces hay ciertas cosas que sí me interesa que sepan. Migraña hemipléjica, esto para que sepan que existe, ¿sí? Que la migraña no es simplemente el dolor de cabeza, ¿sí? Son al menos dos ataques que cumplan con los criterios 2 y 3. Aura que consiste en debilidad motora completamente reversible y al menos uno de los siguientes síntomas. Síntomas visuales completamente reversibles, puntos o líneas, síntomas sensoriales como parestesias o trastornos del habla. Y además va a tener, como su nombre lo indica, migraña hemipléjica, va a tener una hemiplejía, ¿sí? Es muy frecuente, no son frecuentes las migrañas hemiplégicas, pero cuando pasan nos llaman de urgencia a la guardia por una ACV, ¿sí? Y puede llegar a pasar que al paciente lo entren en protocolo de ACV isquémico con RTPA y en realidad es una migraña hemipléjica, ¿sí? Esto para que sepan que existe. Cefalea en racimo. La cefalea en racimo es, a diferencia de la migraña, el predominio es en hombres 3-1, 20 a 40 años, y es por periodos, suele tener periodos libres de 6 meses a 2 años, es estacional, por algún motivo que nadie sabe por qué, sigue a los 7-10 días que siguen a los días más cortos y más largos del año. Dato curioso, téngalo, interesante. Em, Dura de 50 a 90 minutos de iniciado el sueño, ¿sí? Y las características del dolor y los criterios diagnósticos son los siguientes. Como les mostré la imagen de la migraña, les estoy mostrando la imagen de la cefalea en racimo. Esta es la imagen de la cefalea en racimo. El dolor es muy intenso. Los pacientes se quieren arrancar el ojo. Vienen a la guardia y te dicen, arránqueme el ojo, doctor. Es unilateral, es región orbitaria, supraorbitaria y temporal, ¿sí? A diferencia de la migraña. El paciente te lo localiza así. La duración es de 15 a 180 minutos, ¿sí? Más, no. Si me dura 5 horas, o 6 horas, o 7 horas, o 10 horas, no es una cefalea en racimo, ¿sí? Pueden llegar a tener 1 a 8 episodios por día, por eso es tan desesperante. Y se acompaña, a diferencia de la migraña, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, tosis, inquietud, agitación, ¿sí? Son síntomas que se llaman disautonómicos. El diagnóstico, acá tienen la Pregunta, imagen. Dale, si tiene más de un episodio por día, ¿la dosis resuelve entre los episodios sí. o es solo dolor? Ah, ok, No, listo, no, gracias. resuelve. Es frecuente que los pacientes tengan, esto por ahí les confunde, pero esto sepan lo que existe, los pacientes suelen tener una cefalea residual al episodio que no desaparece, que no es una cefalea como la crisis, si el paciente ya no quiere que le arranquen el ojo, pero el paciente estuvo 180 minutos con ganas de pegarse un tiro en la cabeza. Entonces, es normal que después de pasado ese episodio, las próximas 4 horas hasta el próximo episodio, le duele un poco la cabeza, ¿sí? Porque se contracturó, porque se tensionó, porque le va a doler un poquito la cabeza de forma general, tipo en vincha. Ahora vamos a ver lo que es una cefalea tensional. Al menos 5 episodios que cumplan con los criterios BOD. De la misma forma de la migraña, vamos a los criterios. Duración de 15 a 180 minutos, cualquiera de las siguientes características, al menos uno de los siguientes, ¿sí? Hiperemia conjuntival o lagrimeo, congestión nasal, rinorrea o edema palpebral, sudoración frontal o facial, tosis, inquietud, agitación. Se manifiesta con una frecuencia entre una vez cada 2 días y 8 al día, ¿sí? El tratamiento para la cefalea en racimos es
oxígeno de 6 a 7 litros por minuto durante 10 a 15 minutos. ¿Sí? Es frecuente que los pacientes con cefalea en racimo tengan un tubo de oxígeno en la casa. O inyección subcutánea de un triptán. El tratamiento preventivo para la cefalea en racimo se hace con verapamilo, ¿sí? Si no hay respuesta se pasa a topiramato y si no a litio, ¿sí? Todos son, el topiramato y el litio, neuromoduladores, ¿sí? Son estabilizadores neuronales. Una pregunta en cuanto a la Dale. farmacología. ¿Tenemos que saber la posología o solamente saber que con tal No, medicamento? simplemente saber el nombre y nada más. De eso Perfecto. despreocupate, tampoco me interesa que se sepan todo el protocolo del tratamiento preventivo de la cefalea en racimo, ¿sí? Me interesa que sepan que existe el tratamiento preventivo y me interesa que sepan cuál es el tratamiento de la cefalea en racimo, porque el día que estén de guardia, ustedes ya saben ustedes ya saben cuáles son las banderas rojas, ya saben cuáles son las características de la cefalea en racimo. Y si tienen alguna duda, le ponen el oxígeno de 6 a 7 minutos, perdón, de 6 a 7 litros por 15 minutos y se sacan la duda. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que sepan. Perfecto. Contador, ¿podría confundirse con una sinusitis en un principio por el tipo de No, no, dolor? no, el paciente se quiere arrancar el ojo con una cuchara. Ah, es mucho más fuerte. No, la sinusitis del 1 al 10 será un 4, esto es un 10. No, el paciente te dice, matame, por favor, matame. Así que, y además tiene las características que tiene periodos de remisión, etcétera, etcétera, etcétera. Es raro que nos caiga por primera vez una cefalea en racimo. Cefalea tensional, ¿sí? Son un poco más simples porque son bilaterales, holocraniana en toda la cabeza, no son pulsátiles, ¿sí? Son de leve a moderado, opresivo en vincha y la duración es de minutos a días. Este dolor no empeora con la actividad física habitual ni está asociado con náuseas, pero podría presentarse con fotofobia o fonofobia, ¿sí? La cefalea tensional puede tener un poco de fotofobia o fonofobia, pero las características son otras, ¿sí? Es de leve a moderado, puede durar días enteros, no es pulsátil, es bilateral, ¿sí? Cuando vean algún paciente con cefalea tensional, o si acá alguno de ustedes tiene, se van a dar cuenta que es otra cosa, ¿sí? Es probable que alguno de ustedes tenga dolores de cabeza que no sean migrañas, pero que por momentos de estrés, en momentos de examen, suele tener dolor de cabeza. Se divide en tres formas: frecuente, infrecuente y crónica. Frecuente es menos de 14 días por mes, infrecuente es menos de un día por mes y crónica más de 15 días. Hasta el 85% de la población sana puede tener cefalea tensional, más porque vivimos en una sociedad hiperconectada y de mucho estrés y ansiedad. La cefalea tensional se diagnostica con 10 episodios que duren entre 30 minutos y 7 días, por lo menos 2 de los siguientes, que no sea pulsátil, leve moderada, bilateral, no se agrava con la actividad física, eso es importante. ¿Sí? Los pacientes con migraña y hacen actividad física se quieren morir y dejan de hacer actividad física. En general, los pacientes con cefalea tensional mejoran con la actividad física. No atribuible a otro diagnóstico. El tratamiento no farmacológico, ¿sí? Reducción de los factores de estrés, posturas anómalas, fisioterapia, acupuntura, psicoterapia, biofeedback, todo lo que usted quiera, ¿sí? Té de tilo, eso, lo que le salga en el momento. Cefalea crónica diaria, no me interesa que lo sepan. Cefalea por abuso de fármacos. ¿Esto por qué es importante? Todo el mundo en nuestra sociedad toma ibuprofeno o paracetamol como si fueran caramelos. Cuando un paciente o una persona toma medicamentos más de 15 días al mes, que no tienen por qué ser seguidos, el paciente puede tener dolor de cabeza por la toma de ese medicamento.
Y es muy común que las personas de más de 40 años con dolores de cintura, de espalda, rodilla, pie, hombro o lo que sea, tomen 15 días por mes, un día sí, un día no. Y usted toma ibuprofeno, y un día sí, un día no, a veces sí. Y uno hace la cuenta y es entre 13 días, 15 días, 20 días. Sí, yo todos los días, la verdad que, doctor, en los últimos 2 meses que anduve con una molestia en el hombro, tomé casi todos los días diclofenac. Y bueno, y ahora estoy con dolor de cabeza. Y sí, es por abuso de medicación, ¿sí? Por eso nosotros como médicos y profesionales de la salud tenemos que saber que existe esto para poder desaconsejar el uso ilimitado de los AINES. Cefalea en urgencias. No, esto los va a marear. Esto tampoco. Bien. Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿Podemos tener las diapos para organizar nuestros apuntes? Después le pregunto al jefe de la cátedra si los paso y se los paso yo sin problema. Dale, gracias. ¿Quieren hacer síndromes lobares o esclerosis lateral amiotrófica? Esclerosis o cualquiera. Tengo las Iría dos, por elijan ELA ustedes. primero. ¿Eh? Iría por ELA primero. Bueno, vamos. Sí, yo también. Ah, doctor, disculpe, si esta vez se vuelve a cortar, ¿podría pasar en el grupo